Hermanos, quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias al Salmo número 3. Salmo número 3. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a hacer una lectura antifonal del Salmo, es decir, yo leo el primer versículo y ustedes saben, ustedes leen el segundo, yo el tercero y así sucesivamente hasta que terminemos. Salmo número 3 dice la bendita palabra del Señor. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se han levantado contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a la diestra de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Amén. Hermanos, para los que suelen tomar notas, el título de este sermón es el siguiente: Bienaventurados los que en medio de su aflicción confían en el Señor. Lo repito, bienaventurados los que en medio de su aflicción confían en el Señor. Este salmo que acabamos de leer, maravilloso salmo que acabamos de leer, es el primer salmo que aparece con título dentro del Salterio. ¿Lo notaron? El título de este salmo es Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Ahora, recuerden, hermanos, que los títulos de los salmos o los encabezamientos hacen parte del texto original, es decir, no fueron adiciones tardías, por lo tanto son palabra inspirada de Dios. Y si los títulos son palabra inspirada de Dios, pues conviene que los recibamos como muy importantes para nosotros. Ahora, de manera puntual, ¿qué dice este título en relación a este salmo? Primero nos dice quién es su autor. ¿Qué dice el título? Que David es el autor del salmo. Pero también nos narra las circunstancias que estaba viviendo David cuando escribe este salmo. ¿Y cuáles son las circunstancias que tiene David cuando escribe el salmo? Está huyendo de Absalón, su hijo, quien ha liderado una revuelta en su contra, que tenía como propósito usurpar su trono. Y como consecuencia de esta revuelta, David tiene que huir de Jerusalén para poder salvar su vida. Luego, como ese es el contexto sobre el que se van a escribir estas palabras, hermanos, yo estoy absolutamente persuadido de que es necesario que nosotros consideremos la narrativa de la rebelión de Absalón para que podamos entender el porqué de las palabras del Salmo 3. Para eso, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. ¿Estamos allí? Hermanos, presten atención. Vamos a leer varios textos de 2 de Samuel. Sobre todo nos enfocaremos en leer el capítulo 15 y el capítulo 17. Así que ustedes estén atentos en sus Biblias. No pierdan de vista el Salmo 3, ténganlo allí apartado, pero por ahora vamos a leer estos textos para entender en qué consistió la rebelión de Absalón. ¿Estamos listos? 2 de Samuel 12, 11. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová. Noten, aquí Dios está hablando, pero está hablando a través de la boca del profeta Natán. Cuando Natán va delante de David a confrontarlo por el pecado que él cometió con Betsabé. Dice así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar, ¿qué? El mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Se acostará con ellas en presencia de otros hombres, es lo que está diciendo el texto. ¿Qué nos dice aquí en 2 de Samuel la palabra del Señor? Que debido al pecado que David cometió con Betsabé, Natán, como el profeta de Dios, se presenta delante de David y lo acusa por su pecado y le dice de manera puntual que uno de su propia casa se volvería en contra de él. Ahora, esta profecía de que uno de su casa se convertiría en su enemigo se cumpliría más tarde en su hijo Absalón, quien se robaría el corazón de Israel y más adelante se proclamaría como rey sobre Israel. Para ver esa narrativa, acompáñenme al capítulo 15, versículo 1 y 6. Segunda de Samuel, versículo 15, 1 al 6. Y yo quiero, hermanos, que ustedes presten mucha atención a los detalles. Noten cómo se va a cumplir esta profecía. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiere por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba a inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, noten lo que dice, Absalón robaba el corazón de los israelitas. Los fue como enamorando, los fue encantando. Ahora en el versículo 10, noten cómo se proclama rey. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, ¿qué? Absalón reina en Hebrón. Esta es su rebelión contra su padre. Ahora lean el versículo 12 y noten el detalle importantísimo que aquí se va a mencionar. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios allí en Hebrón, dice, llamó a un hombre. ¿Cómo se llama? Ahitofel Gilonita. ¿Quién era este hombre? Consejero de David de su ciudad de Gilog, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Un consejero cercano de David lo traiciona y se une a Absalón, su hijo. Este hombre se llama Ahitofel, y este texto nos dice que por cuenta de la traición de Ahitofel, la traición o la rebelión de Absalón se hizo muy fuerte, como que la gente dijo, si este se fue detrás de Absalón, seguro que conviene que nosotros nos vayamos tras de él. Ahora bien, noten que como consecuencia de esta rebelión, David tiene que huir de Jerusalén para poder salvar su vida, y tiene que huir en lo que podríamos nosotros definir como una de las noches más oscuras y más tristes que marcaron la vida del monarca. Lean conmigo el versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, noten la urgencia, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. Noten esto: no sea que se apresure él y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David reconoce que si Absalón inicia la persecución de forma rápida, él perdería. ¿Notan la prisa de David? Desen prisa, no sea que si Absalón se apresura, nos alcance. David estaba absoluto, y esto es un detalle que no pueden perder de mente, hermanos, para entender lo que va a pasar ahora. David estaba convencidísimo de que si no salía ya, su hijo lo iba a alcanzar, o que si su hijo decidía salir a perseguirlo en ese instante, lo alcanzaría y lo ejecutaría.
Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen por un momento esta escena, porque esta no es la escena de un monarca que está huyendo de otro monarca que ha venido a conquistarlo. Esta no es la escena de un hombre que está huyendo de un enemigo que previamente había conquistado y ahora tiene que escapar porque este enemigo se ha sublevado en contra de él. No, esta es la escena de un padre que huye con el corazón quebrado en 1000 pedazos porque quien lo persigue para asesinarlo no es cualquier extranjero, es su propio hijo. Y para sumarle una carga de aflicción más grande al dolor que ya de por sí David estaba experimentando, dice la escritura que David se entera que su fiel consejero, su hombre cercano, Ahitofel, le ha traicionado y se ha unido a su hijo Absalón. Luego la escritura nos dice que cuando esto ocurre, David, en medio de su aflicción, vuelve sus ojos a Dios y le suplica, hace una oración. Y la oración que David le hace a Dios es que entorpezca el buen juicio y el buen consejo de Ahitofel. Es decir, David sabía que Ahitofel era un hombre con una estrategia militar inmejorable. Y que si él aconsejaba a su hijo, seguro que lo saldría a perseguir a esa misma hora. Por eso David dice la escritura que él ora para que entorpezca el consejo de Ahitofel. Lean conmigo el versículo 30 y el 31. Y subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando. Noten la amargura de David, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Pero noten lo que ocurre aquí. Ahora, esta es la escena. David ora para que el buen consejo de Ahitofel se entorpezca. Pero en la escena aparece un hombre que se llama Usaí, que también es un consejero del rey. Este no lo traicionó. Es más, él quiere huir con David. Y cuando David se da cuenta que él está viniendo detrás de él, le dice: no, tú no vengas conmigo. Tú devuélvete a Jerusalén para que tú frustres el consejo de Ahitofel. Noten esto. David oró a Dios y ora como una manifestación de su confianza y de su dependencia hacia el Señor. Pero basado en esa confianza y en el conocimiento que él tiene de cómo Dios obra providencialmente, actúa. ¿Y cómo actúa? Le pide a Usaí que regrese a Jerusalén para que Usaí se convierta en el instrumento por medio del cual Dios responda a la oración que él hizo contra Ahitofel. ¿Lo entienden? Versículo 32 al 34. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí, Usaí el arquita le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo, me serás de estorbo, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces, mira lo que le dice David: tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Ahora pasen al capítulo 17, hermanos. Finalmente, llega la hora en que tanto Ahitofel como Usaí van a aconsejar a Absalón. Versículo 1 al 4. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra del Señor. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, noten, lo va a aconsejar: yo escogeré ahora 12,000 hombres. Noten esta cantidad, 12,000. Y recuerden que el Salmo 3 dice que no temeré a millares. Bueno, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré a seguir a David. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Recuerdan lo que David había dicho que pasaría si su hijo lo perseguía esa misma noche? Caerían delante de él. Versículo 2, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo, el de Ahitofel, pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel.
Pero recuerden una cosa, David había orado y David había actuado. Así que aquí aparece en escena Usaí, versículo 5. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y es en este punto de la narración en que Usaí se convertirá en el instrumento por el medio, o el medio más bien, por el cual Dios responderá la oración de David para contrarrestar el buen consejo de su contraparte Ahitofel. Versículos 6 al 13. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Pero recuerden, ¿era un buen consejo? ¿Para los propósitos de Absalón era un buen consejo? Sí. El mejor. Y él le dice: bueno, dinos tú, ¿sí o no? ¿Seguimos ese consejo? Versículo 7. Noten estas palabras. Hermanos, esto parece una película. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y ahora le va a explicar por qué no. Versículo 8. Añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, es decir, furiosos. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Es decir, si David sale y los embosca y mata a un grupo pequeño de los que mandó Absalón, de los 12,000, Usaí dice: aquí se acaba todo el plan, porque no pueden seguir adelante, porque se creará la reputación de que David venció. Versículo 10. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Así que aquí destruye el buen consejo de Ahitofel. Aquí viene el consejo de Usaí. Aconsejo pues, versículo 11, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. ¿Qué le pide Usaí? Tiempo. No te afanes. Pero recuerden que David sabía que si salían esa noche perderían. Y él le dice: no te afanes, espere más tiempo a que llegue gente de todas partes. Igual ya no importa, si somos tantos, no importa dónde él se encuentre. Versículo 12. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ninguno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán una soga a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. No te afanes, esperemos más tiempos para tener más soldados. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que Dios respondió a la súplica que David había hecho en medio de su desespero. ¿Y cómo responde? Usando a Usaí para derrotar el buen consejo de Ahitofel. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Versículo 14, parte B. ¿Por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dos cosas. Dios está respondiendo la súplica de David, y al mismo tiempo Dios está juzgando a Absalón. Ahora, es en este escenario, mis hermanos, en el que se nos narra el Salmo 3 que acabamos de leer. De hecho, los grandes comentaristas y exegetas de los salmos, todos concluyen en decir que este salmo fue escrito la mañana siguiente después de la persecución. Por eso él dice: en paz me acosté y me levanté. Es decir, ya pasó la noche de la persecución y ahora David está escribiendo este salmo. De hecho, por eso algunos titulan a este salmo como el Salmo matutino.
Podríamos decir ahora con todo este contexto que el Salmo 3 nos narra la historia de un hombre en aflicción y de cómo este hombre en aflicción va a moldear su fe y su confianza en el Señor, aunque sus circunstancias sean las más difíciles. Y por extensión, ya que este es un salmo dado a la congregación, se espera de nosotros, los que lo leemos y que decimos confiar en el Señor, que también a la luz de este salmo aprendamos a moldear nuestra fe en el Señor, aún en medio de nuestras noches más oscuras. De eso trata este salmo. Ahora, esta invitación a desarrollar una confianza bienaventurada en el Señor, aún en medio de los momentos más difíciles de la vida, se divide en 4 estrofas dentro de este salmo. Primera estrofa, versículo 1 y 2. Yo titulé a esta primera estrofa Una situación peligrosa. Aquí David describe sus circunstancias. Versículo 1 al 2, Salmo 3. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Permítame aclarar una cosa. Esta expresión Selah que ustedes ven en este salmo y van a ver en otros más, hace referencia a una marca de pausa musical, pero en el contexto teológico del salmo hace referencia a una pausa para la meditación. Es como que cuando leemos Selah, lo que tenemos que hacer es mirar lo que hemos leído y meditar profundamente en ello. Dicho esto, volvamos al versículo 1 y 2. ¿Qué tenemos en esta primera estrofa? Pues en esta primera estrofa estamos viendo que David describe lo que él ve, sus circunstancias. Y sus circunstancias son descritas como una situación desesperada y difícil. Y esto puede evidenciarse muy fácilmente porque David, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, para referirse a las amenazas de sus enemigos y a lo peligrosos que son sus enemigos, dice 2 veces muchos y muchos. Dice, muchos se levantan contra mí y muchos dicen de mí. ¿Qué quiere enfatizar David aquí? Que su difícil situación es seria, que no es un juego, que sus enemigos son numerosos y además muy peligrosos. Podríamos incluso decir que esta primera estrofa que se recoge en estos 2 primeros versículos es una súplica que David hace al Señor con un claro tono de queja. David se está quejando delante de Dios por sus enemigos. Noten esto, después de que él considera que sus enemigos son muchos, es decir, numerosos y peligrosos, ahora los va a acusar de que estos hombres que lo persiguen han usado la peor de las armas que podrían utilizar contra él. David en estos 2 versículos acusa a sus enemigos delante de Dios de haberle dado a beber la gota más amarga de su odio, de haber hecho el comentario más hiriente que se pueda hacer en contra de alguien que teme del Señor. ¿Qué es lo que ellos le dicen que ha herido tanto a David? No hay para él salvación en Dios. De hecho, la estructura gramatical de esta expresión nos permite entender que lo que sugiere las palabras es que son dichas en un tono de burla. Es como si ellos con una risa cruel lo estuvieran viendo a los ojos y le dijera, ya que has pecado tan terriblemente, oh pobre miserable, ese Dios al que tú veneras ya no está dispuesto a salvarte. Este fue un gran ataque en contra de David. Tan fuerte fue, mis hermanos, que lo llevó a quejarse vigorosamente delante de Dios en contra de sus perseguidores. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano, por causa de sus circunstancias, llega a poner en duda el poder de Dios o el interés que Dios tenga en él, ese cristiano, mis hermanos, habrá perdido el gozo y la alegría.
Así como la sangre se escapa de un cuerpo al que las arterias se le han roto, así ocurre con un cristiano que entiende que en él ya no hay esperanza delante de Dios, que Dios lo ha abandonado, que ha ocultado su rostro hacia él. Por esa razón David se queja enérgicamente del vil ataque que han hecho sus enemigos. Ahora vayamos a la estrofa número 2. Aquí ya David describió sus circunstancias y no son fáciles. La estrofa número 2 inicia en el versículo 3 y termina en el versículo 4. Yo la titulé Su reflexiva esperanza. Ahora vamos a ver a David reflexionando en Dios al considerar sus circunstancias apremiantes. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte Selac. Meditemos en esto. Lo que dice el texto es que frente a la crueldad y la maldad que sus enemigos han mostrado en contra de él, ahora David ha tomado el camino que cualquier cristiano debería tomar en sus días de mayor aflicción. ¿Qué hace David cuando está en su momento más oscuro? David levanta sus ojos para reflexionar ampliamente en la misericordia que Dios ha tenido con él. Noten que él dice, mas tú, Jehová, eres. Mira, mis enemigos son numerosos. Dicen que para mí no hay salvación. Bueno, eso no me importa, porque tú, Jehová, para mí eres. Noten esto, David en respuesta al peligro de la persecución va a reflexionar en lo que Dios es para él. ¿Y quién es Dios para él? David dice que Dios es su escudo. Eso significa que Dios es quien lo protege contra el mal. Pero también dice, y esto es bien interesante, que Dios es su gloria. Eso significa que David, o lo que David quiere decir, es que todo lo que es digno de alabanza en él, todo lo que le ha hecho ganar el honor y la admiración de los demás, no es algo que ocurra porque él sea un hombre muy inteligente, porque sea un hombre muy ingenioso o porque sepa liderar con valentía al pueblo. David lo que está diciendo es que si alguna cosa buena han visto en él, eso tiene que ser Dios. Él es su gloria. Es decir, David reconoce delante de quienes lo persiguen que quien le ha dado la victoria en el pasado, en las batallas que ha tenido, no ha sido su astucia, sino ha sido Dios. Es Dios quien le ha dado un lugar preeminente entre los hombres, afirmando de esta forma que si los hombres alguna cosa buena han visto en él, repito, eso tiene que ser Dios. Pero además David afirma que Dios es quien levanta su cabeza. Dicho de otra forma, David reconoce que Dios es el que lo ha sostenido ampliamente, que le ha dado gozo aún en los peores momentos de su vida. En resumidas cuentas, David considera que Dios es su protector, lo mejor de su reputación y además quien lo sostiene. Por eso en el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová, a ese Dios glorioso que me ha ayudado tanto, y él me respondió desde su santo monte. Es como si David quisiera que nosotros al leer este texto nos planteáramos el siguiente razonamiento. Ya que Dios es nuestro escudo, ya que Dios es nuestra gloria y nuestro sostén, sería una absoluta insensatez de parte nuestra que en medio de nuestras aflicciones recurriéramos a una fuente de ayuda distinta que a la mano misericordiosa de nuestro amoroso Dios que una y otra vez se ha extendido en el pasado para socorrernos. Y esto nos lleva a la estrofa número 3, versículos 5 y 6. Estrofa número 3, versículos 5 y 6, yo la titulé Lo que recibe por su confianza, alivio. Eso recibe David por confiar en el Señor, alivio. Versículos 5 y 6. Antes de leer los versículos, yo quiero que ustedes noten esto, hermanos. Noten los tiempos
gramaticales en que los verbos aparecen en nuestro texto. Dice, yo me acosté. ¿Eso qué tiempo es? Pasado. Entonces dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora nota lo que dice el versículo 6. No temeré. ¿Eso qué tiempo es? Ajá. Con una progresión futura. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Se acuerdan de los 12,000 que quería traer Ahitofel? Ok. David dice en este texto que después de despertarse de esa noche de persecución, pudo realmente dormir tranquilo aún en medio de los grandes peligros. Y que la razón por la que él pudo dormir con tanta tranquilidad fue porque Dios estaba sustentándolo. Dios fue para David su sustento aún en medio de una amenaza tan grande como que 12,000 hombres salieran para matarlo. Y al considerar la fidelidad que Dios ha tenido con él y la protección o el sustento que Dios le ha dado, David se llena de fuerzas espirituales en el Señor para afirmar que no tiene una sola razón legítima para temer las acechanzas futuras de sus enemigos. Por eso dice, no temeré futuro a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Es decir, él sabe que quien lo sustentó en el pasado, David sabe que quien lo sustentó en la noche que acaba de pasar y le permitió dormir tranquilamente, es el mismo que lo sustenta hoy y que fiel a su pacto le sustentará mañana. Al recordar sus experiencias pasadas, la confianza presente se fortalece. David puede ser visto en este texto como aquellos que caminan verdaderamente por la fe y no por la vista. Tanto que aunque vengan millares en contra de él, David dice que no tiene en realidad razón para temer, porque mayor poder que el que tiene el mundo es el poder sustentador de Dios que guarda a su pueblo. Es como dijo Thomas Watson, una buena conciencia puede dormir en la boca de un cañón. La gracia para los cristianos es como una finísima armadura de malla que nos protege y nos impulsa a no temer a las flechas ni a las balas. Este hombre que ha sido perseguido y amenazado de muerte, ahora es descrito como un hombre que se acostó y durmió tranquilamente. Y no solo eso, sino que se le describe como un hombre que aún en medio de sus persecuciones se siente animado para no temer los peligros futuros por causa de la confianza que David tiene en la misericordia de Dios. Y hermanos, permítanme decir esto, para nosotros, los lectores de este salmo, esto es muy práctico en muchos sentidos. Por ejemplo, los cristianos deberíamos aprender a ejercitar nuestra fe presente recordando las misericordias pasadas que Dios ha tenido para con nosotros. Voy a repetir eso. Tú, cristiano, deberías ejercitar tu fe en el presente al recordar las misericordias pasadas que Dios ha tenido contigo. Piensen, por ejemplo, en un hombre que pasa por una severa crisis económica. Ese hombre honestamente tendría que decir que probablemente esa no sea la primera vez en su vida que está pasando por una situación económica difícil. Pero también ese hombre honestamente podría decir que si lo piensa bien, en el pasado el Señor ha sido fiel y le ha provisto de lo necesario. Y a la luz de ese testimonio que este hombre puede darle a su propia alma, debería sentirse impulsado a no desmayar frente a su situación presente ni a su situación futura, porque él ya sabe que Dios ha sido un Dios que es fiel. Por lo tanto, en los momentos en los que nos sentimos tentados a desconfiar en el sostén divino, hermanos, nos sería de muchísima utilidad recordar las palabras del apóstol Pablo, quien escribiéndole a los hebreos en el capítulo 13, versículo 8, les dijo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor que sustentó a su pueblo en el pasado
es el mismo que sustenta a su pueblo hoy y es el mismo que sustentará a su pueblo mañana. Felix Bennett dice: el confiar solamente cuando las apariencias son favorables es navegar solo con el viento y la marea, creer solo cuando podemos ver. Oh, pero hermanos, no seamos así. Sigamos el ejemplo del salmista y busquemos esta fe sin límite que nos permitirá confiar en Dios, venga lo que venga. Y esto nos lleva a la cuarta estrofa de nuestro sermón, de nuestro salmo. Versículos 7 y 8. Yo la titulé La oración del que confía. Versículos 7 y 8, la oración del que confía, dice la palabra del Señor. Levántate, Jehová. ¿Qué pide David? Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea bendición, Selah. Estas palabras, hermanos, son las palabras con las que David está iniciando su día después de la persecución de su hijo Absalón. ¿Y con qué palabras inicia el día? Bueno, pidiéndole a Dios que lo salve en su presente, así como lo salvó en el pasado. Recuerden esto. En el versículo 2, los burladores, ¿qué le dijeron a David? No hay salvación para él en Dios. Bueno, lo que tenemos en los versículos 7 y 8 es la respuesta que David da a los burladores. Y David aquí les afirma que si bien él no puede ser salvo en términos de que la salvación esté bajo su control, tampoco es algo que esté bajo el control de sus mezquinos enemigos, porque la salvación es de Jehová. En esta oración David nuevamente mira a su pasado y recuerda lo que Dios ha hecho en favor de él. Recuerda cómo Dios en el pasado hirió y quebrantó a sus enemigos. Y a la luz de estas grandes victorias, David declara que su salvación y su liberación de la persecución que está actualmente viviendo dependerá única y exclusivamente de la misericordia divina. Y así como David, queridos hermanos, nosotros deberíamos aprender a no depender del tono intimidatorio y amenazante de nuestras circunstancias. Voy a repetirte esto. Tú y yo, hermano amado, a la luz de este salmo, deberíamos aprender a no desmoronarnos por el tono intimidatorio y amenazante de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias, hermanos, no pueden determinar nuestra confianza en el Señor. Nuestra confianza en el Señor no debería verse quebrantada por las dificultades. Más bien, la rudeza de nuestras pruebas deberían conducir nuestras miradas hacia aquel que puede librarnos de ellas y en quien podemos hallar consuelo para nuestras almas. Esto es, en Cristo Jesús, aquel que fue, es y será nuestro escudo, nuestra gloria y quien sostiene nuestras cabezas. Una buena aplicación de este punto sería recordar, mis hermanos, que ya que la salvación es de Jehová, la salvación entonces no le pertenece al hombre. En otras palabras, que Dios es soberano en nuestra salvación. Le pertenece a Él, no a nosotros. Por lo tanto, en la salvación de un perdido, toda la gloria le debe ser dada a Dios. Tú no le diste la oportunidad a Dios de que fuera tu Dios, porque tú no lo escogiste a Él ni lo amaste a Él. Él te amó primero. Es Dios quien escoge a su pueblo. Es Dios quien llama a su pueblo por gracia. Es Dios quien da vida a su pueblo por medio de su espíritu y los guarda con su poder. No es el hombre ni por el hombre, pues bien advierten las escrituras que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, de quien quiera o a quien quiera mostrarle su misericordia. Y digo, hermanos, que esta es una buena aplicación de este texto, aunque sea una verdad teológica visible en todas las escrituras y que una y otra vez se menciona. Digo que es una buena aplicación para nosotros, porque, hermanos, esta es una verdad en la que deberíamos reflexionar con frecuencia. ¿Por qué, pastor? Porque a pesar de que somos seres regenerados por la obra del Espíritu Santo,
La Escritura nos enseña que en nosotros queda un remanente de pecado que constantemente quiere hacernos creer que fuimos salvos porque Dios vio algo bueno en nosotros o porque quizá hicimos algo tan bueno que merecíamos ser salvos. No, no fue así. Dios nos salvó porque a Él le plació. Por lo tanto, a Él sea la gloria en la salvación de los perdidos. Con el salmista podemos decir en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Ahora, hermanos, de esta manera he expuesto las 4 estrofas del Salmo y he podido dar algunas aplicaciones en torno al mismo, pero permítanme finalizar esta explicación reflexiva del Salmo a través de 4 aplicaciones adicionales que considero importantes. Esta es la primera aplicación. Recordemos que en este Salmo se nos enseña que nosotros debemos confiar en el Señor aún en medio de nuestras peores crisis. Debemos manifestar confianza en el Señor. Bueno, esto es importante y es lo que yo espero que todos hayan entendido. ¿A todos les quedó claro eso? Amén. Muy bien. Ahora, esto es importante, mis hermanos, y yo espero que ustedes lo tengan absolutamente claro en su corazón. Sin embargo, vale la pena aclarar algo. Nuestra confianza en Cristo no es sinónimo de inactividad. Repito, esa es la primera aplicación, que nuestra confianza en Cristo no es sinónimo de actividad. Pues como lo vimos en la narración de 2 de Samuel, David oró a Dios, ¿cierto? Le pidió que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Pero David no solo oró, David también tomó acciones. ¿Y cuáles fueron sus acciones? Envió a Usaí para que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Y una cosa no es contraria a las otras, mis hermanos. Piensen, por ejemplo, en un hombre que no tiene empleo y quiere empleo. Y ora constantemente al Señor para que el Señor le dé un empleo. Señor, dame un empleo con estas y estas características. Mi preparación es esta, mis capacidades son estas. Te pido que me des un empleo. Bueno, ya hizo lo primero y más importante, orar al Señor. Luego, ¿qué se espera de un hombre que ha orado al Señor y quiere un empleo? Pues que pase hojas de vida, ¿cierto? Es lo más evidente. Que se presente a las entrevistas a las que le llamen. Que se prepare mentalmente, esto es, a nivel cognitivo, vaya bien nutrido a la entrevista. Que se ponga sus mejores atuendos para que vean en él la mejor presentación posible. Y que en general haga todo lo que tenga que hacer legítimamente delante del Señor para quedarse con el puesto vacante. En otras palabras, la oración no reemplaza el trabajo. Lo que hace la oración es que nuestro trabajo sea más eficaz. Pastor, yo me quiero casar. Estoy soltero y me quiero casar. Hermano, ¿estás trabajando diligentemente, siendo sumamente productivo para poder recibir en el seno de un hogar a una hija del Señor, a una sierva del Señor? No, entonces tú no te quieres casar. Estás orando, pero no estás haciendo lo que debes hacer a la luz de tus oraciones. ¿Me hago entender? Esa es la primera aplicación, hermanos. Segunda aplicación es esta. El Salmo tiene una aplicación individual y general. Esa es la conclusión. Que el Salmo tiene un carácter individual y un carácter general. Lo voy a explicar así. Si ustedes lo piensan bien, el Salmo 2, lo que hemos leído, en el Salmo 3, es la historia de un hombre que está en aflicción y que se ha presentado delante de Dios porque sus enemigos lo están persiguiendo. Pero esa es la historia de David, de un hombre, ¿cierto? Ese es el carácter individual. Sin embargo, si ustedes, o si nosotros más bien nos alejamos y vemos el Salmo en un contexto más amplio, debemos recordar que esto es ¿qué? Un salmo. Es decir, esto que estuvimos leyendo y en lo que estuvimos reflexionando es puesto allí o está supuesto a ser leído y cantado por toda la congregación. Eso significa en primera instancia que este salmo debe traerle consuelo a individuos particulares que están en momentos de aflicción.
pero ya que es un salmo dado para la iglesia, hermanos, en este salmo la iglesia en su conjunto debe hallar confianza colectiva en el Señor. Voy a explicarlo de esta forma. En lo personal, el salmo nos enseña que nosotros como creyentes debemos enfrentar las numerosas pruebas que nos vengan y las numerosas dificultades manifestando confianza en el Señor. Es como dice Spurgeon, la aflicción tiene una familia muy numerosa. Y ya que vendrá tanta aflicción a nuestras vidas, basados en esa realidad, los cristianos debemos sentirnos impulsados a presentar nuestros temores y nuestros problemas de manera honesta delante de Dios, buscando su ayuda. Eso en lo individual. Sin embargo, como lo dije, este es un salmo para la congregación. Lo que significa esto es que la congregación, mis hermanos, debe unirse a ese hermano o a esa familia que está atribulada y compartir los problemas, los sufrimientos que ellos tienen como si fueran suyos propios. Es como Pablo le diría a los romanos en el capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, como cristianos debemos presentar de manera individual nuestras luchas delante del Señor, pero como iglesia debemos aprender a sobrellevar las cargas unos de los otros y compartir los problemas particulares de cada miembro como si fueran problemas nuestros, sosteniendo a nuestros hermanos en oración. De allí, hermanos, que a mí me alegre tanto que ver a tantos hermanos conectados de lunes a sábados en los devocionales matutinos, donde constantemente estamos orando por las necesidades de los hermanos. Un grupo de generalmente más de 20 hermanos orando por la necesidad de un hermano. Eso es sobrellevar las cargas unos de los otros. Cuando un miembro del cuerpo sufre, los otros miembros también sufren con él. Y cuando el Señor responde con misericordia a la súplica de un miembro, el resto del cuerpo debe alegrarse con la respuesta que el Señor ha dado. Esto nos lleva ahora a mi tercera aplicación. Y mi tercera aplicación surge de las palabras sobre tu pueblo sea bendición, que son las palabras finales del versículo 8. Estas palabras sobre tu pueblo sean tu bendición sugieren, y esta es la aplicación, que nosotros debemos tener una actitud misericordiosa hacia nuestros enemigos. Pastor, ¿por qué? Si aquí el texto está diciendo que sobre tu pueblo sea bendición. ¿Y eso qué tiene que ver con los enemigos de David? Pues recuerden una cosa, mis hermanos. Quienes están persiguiendo a David son esos mismos a los que David estaba gobernando como rey hace menos de 24 horas. Es decir, esos que los persiguen son el pueblo de Dios. Y de manera preciosa, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, suplica al Dios de los cielos que derrame bendición sobre ese su pueblo que ahora lo está persiguiendo a él. Y aquí se nos enseña claramente, mis hermanos, que nosotros debemos amar a quienes se nos oponen. Amarlos tanto que debemos orar por ellos. Porque, hermanos, yo no sé si hay una prueba o una manifestación de amor más pura que esta, que orar por alguien en necesidad. Y lo que se nos pide aquí es que oremos al Señor por quienes nos persiguen, buscando en esa oración que Dios traiga su bendición sobre ellos, que en este caso la bendición de ellos implicaba que se les frustraran los planes. En la práctica, hermanos, lo que esto significa para nosotros es que nosotros no deberíamos ser en este ni en ningún otro punto como los incrédulos, que se dejan gobernar por su enojo, por su orgullo, por su altísimo sentido de justicia propia y están dispuestos a alimentar el rencor durante años en su corazón. No se hablan con una persona durante años. No ha de ser así con nosotros, porque tú y yo, cristiano, no mereciendo nada, lo recibimos todo en el Señor. Porque tú y yo, cristiano, mereciendo ir al lugar más caliente y lúgubre del infierno, recibimos el cielo por herencia en Cristo Jesús y se nos ha concedido descansar en delicados pastos junto a aguas de reposo. Ahora dime, con todo esto que el Señor te ha dado, ¿por qué no tener una actitud conciliadora y perdonadora? Y yo ruego al Señor, hermanos, que quiera nuestro buen Dios, estas palabras nos conmuevan profundamente y nos guíen a tener un corazón conciliador,
a estar en paz con todos los hombres en tanto esto esté a nuestro alcance, desde luego. Que el Señor nos guíe a tener un corazón compasivo aún frente a quienes se nos oponen, porque escúcheme, en la mayoría de los casos, quienes se nos oponen, no se nos oponen a nosotros solo por quienes somos, sino por a quién representamos. En otras palabras, regularmente los opositores del cristiano son opositores del reino de Cristo. Ellos son lo que un día fuimos nosotros, hijos de la ira, enemigos de Dios, y por lo tanto ellos, como un día nosotros, son hombres miserables que necesitan la misericordia divina, y a la luz de esa realidad, tú y yo debemos sentirnos impulsados a orar por su salvación. Y permítame finalizar mi sermón con una última aplicación, que yo la titulé "El contexto del Salmo nos exhorta a vivir santamente". Pero para que no escribas tanto, escribe "vivir santamente". Yo pongo títulos como largos. Cuando ustedes hagan sus sermones, ustedes les ponen más corticos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué este contexto nos exhorta a ser santos? Recuerden esto, hermanos. Por eso era importante leer la historia de Absalón. David describe en este salmo, se describe a sí mismo en este salmo, como un rey que huye de delante de su hijo Absalón porque él ha liderado una rebelión para usurpar el trono real, ¿cierto? Todos estamos allí. La pregunta es, ¿por qué lo está persiguiendo? Alguien podría decir, pues pastor, porque fue mal padre, no supo manejar las situaciones entre sus hijos y mire todo lo que eso terminó. Pero eso no es así. Realmente esas fueron las providencias oscuras que el Señor cumplió para cumplir su propósito. Vayan conmigo nuevamente a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Ya lo habíamos leído. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. ¿Estamos allí? Amén. Natán le está hablando a David, juzgándolo por su pecado. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Pero ¿por qué Dios diría algo tan fuerte en relación a David? ¿Qué fue eso tan grave que David hizo? Bueno, esta rebelión que había sido profetizada por el profeta Natán, quien hablando de parte de Dios a David, le advierte que por causa del pecado que él cometió con Betsabé y del asesinato que propició de Urías Eteo, el esposo de Betsabé, ahora como consecuencia de ese gravísimo pecado, juicio vendría contra él. Y la espada, dice allí el texto de 2 de Samuel capítulo 12, no se apartaría jamás de su casa. De hecho, tan violentos serían los ataques que tendría que resistir David por causa de su pecado, que en el versículo 11 que estamos leyendo, el texto indica que uno de sus propios hijos se levantaría en contra de él y se acostaría con sus propias mujeres. Escuchen esto, hermanos. Lo que se espera de un cristiano cuando peca es solo que haga una cosa: que se arrepienta. Si pecó, vaya delante del Señor, confiese sus pecados y postrado ante el trono de la gracia, espere la misericordia divina. Eso es lo que se espera de un cristiano cuando peca. Sin embargo, hermanos amados, es importante que ustedes y yo recordemos que cada pecado que cometemos es una afrenta en contra de un Dios santo y que por lo tanto el pecado siempre, escuchen hermanos, siempre, niños, escúchenme por favor, el pecado siempre, siempre traerá consecuencias dolorosísimas. Hermanos que me escuchan en esta mañana, amigos que nos acompañan en esta mañana y niños que han estado tan atentos a la predicación, escúchenme por favor, no se aventuren a tratar de hallar deleite en sus vidas en el pecado. Pueda que en principio parezca deleitoso, pero su final es amargo.
Y como diría el puritano Thomas Brooks, el pecado que se come en la tierra tendrá que digerirse en el infierno. Cada pecado que cometemos es una afrenta en contra de un Dios que es santo y además es justo. Por lo tanto, no se te olvide que tus pecados traerán consecuencias. Y alguno dirá, pastor, yo he pecado, pero no ha ocurrido nada. Yo no he sido expuesto públicamente. Yo no he sido avergonzado. Quizá Dios pasó por alto mi pecado. Estaba tan ocupado con los asuntos cósmicos que no se preocupó por el pecado que yo estaba cometiendo. Hermanos, si alguien está en este lugar y piensa así, quien así piensa se engaña. Y de hecho, vive en la peor situación posible. Porque aunque sus pecados no arrepentidos no hayan sido tratados con severidad ahora, eso no significa que esos pecados quedarán impunes para siempre. Pues un día todos nosotros tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y en aquel día, Cristo le ayudará a refrescar la memoria a aquellos hombres que dijeron que habían olvidado que habían pecado. Cristo les ayudará a recordar una a una todas las afrentas que cometieron en contra de un Dios santo y por las cuales nunca se arrepintieron. Amigos que nos acompañan en esta mañana, y me refiero a estas personas que saben que no están unidas a Cristo por medio de la fe, no esperen hasta que sea tarde. Valoren sus vidas y vengan en arrepentimiento y fe delante de aquel que perdona pecados y de aquel de quien dice este salmo que la salvación le pertenece. La salvación es de Jehová. Y quienes hemos sido alimentados con el finísimo alimento de la palabra de Dios, esto es, los cristianos, nosotros no deberíamos estar dispuestos a poner en nuestras bocas ningún pecado maloliente y de sabor amargo. Y si hemos caído en la desfachatez de pecar en contra de un Dios santo, deberíamos con urgencia hacer de este día el día de nuestro arrepentimiento. Hoy deberías ir delante del Señor en fe, deberías confesar tus pecados y recuerda, aquel que es fiel y justo perdona a los que con sinceridad de corazón se acercan ante Él. Acércate al trono de la gracia y experimenta la gracia del perdón que solo Cristo Jesús puede dar. Amén y amén.